Dios le bendiga, mi gente. Estamos aquí haciendo un video muy interesante sobre la palabra de Dios, donde estaremos hablando sobre Apocalipsis capítulo 1 hasta el versículo 13 al 16, donde veremos cómo Juan ve en visión la revelación del Hijo del Hombre. Vamos a nuestra Biblia y busquemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Antes de todo, vamos a orar para que sea Dios que dirija este estudio maravilloso de su santa y divina palabra. Amante Dios y Padre, tú que estás en los cielos, te pedimos que sea tú quien guíe y dirija, Señor, todo este estudio de tu santa palabra. Que sea tú que nos dé la sabiduría de entenderla y de comprenderla, y que todos aquellos que vean este video sea de bendición para ellos y para su familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios: y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. O sea, Cristo Jesús en este momento tenía la ropa de sumo sacerdote, porque Él es el que nos representa delante del Padre en el lugar santísimo como sumo sacerdote y como cordero inmolado, que también se ofreció a sí mismo, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, tan blanco como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí es que quiero hacer énfasis en este estudio, en el versículo 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de doble filo. Su rostro era como el sol cuando resplandece con mucha fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Claramente vemos aquí que el que Juan está viendo en visión, que le pone su diestra sobre su mano derecha para sostenerle, es Cristo Jesús. Y vemos que él ve en la visión que Cristo Jesús tenía 7 estrellas a su diestra. Ahora, ¿qué significan las 7 estrellas? No tenemos que adivinar. Vamos a usar el método de estudio que se encuentra en Isaías, en el libro de Isaías, el capítulo 28. Miren qué nos dice aquí la palabra de Dios. Isaías 28:10. El método que se debe utilizar para estudiar la santa y divina palabra de Dios. Dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allí, otro poquito de aquí, es el método que dice la Biblia que debemos utilizar para estudiar los mandamientos sobre mandamientos, renglón tras renglón, un poquito de aquí, un poquito de allá. Es el método que vamos a utilizar para interpretar qué son las 7 estrellas que tiene el Hijo del Hombre en su diestra. La espada de doble filo, ustedes saben que es la palabra de Dios, que es el testimonio de Jesucristo, que es su santa y divina palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa el alma, los tuétalos y todo, y desciende las intenciones de los hombres. O sea, ese símbolo yo te lo tienen claro. Ahora, ¿qué simboliza las 7 estrellas a su diestra? Vamos al libro de Job. Vamos a buscar nuestra Biblia, el libro de Job, capítulo 38. Vamos a leer para el contexto desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Aquí nos va a decir qué significa. Bueno, voy a leer desde el versículo 2. Aquí está Dios hablando a Job. Dios le respondió a Job de un torbellino y dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora como varón tu lomo, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas
tú cuando yo fundé la tierra. Házmelo saber si tiene conocimiento. ¿Quién ordenó su medida, si lo sabes, o quién extendió sobre ellas la corona? ¿Sobre qué está fundada su base, o quién puso en ella su piedra angular? Aquí está hablándole Dios a Job de quién hizo la creación, de quién creó todo lo que existe. Y en el versículo 7, miren la respuesta aquí. Cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban grito de gozo. Aquí vemos claramente que Dios está diciendo a Job que mientras estaba creando la tierra, donde Job estaba viviendo, donde Job existía, Dios la estaba fundando mientras que todas las estrellas del alba le alababan, o sea que son todos los hijos de Dios que existían hasta ese entonces. Y como Dios hizo primero los cielos y después la tierra, sabemos que esas estrellas que adoraban a Dios son los ángeles. También en el libro de Isaías podemos seguir confirmándolo, porque la Biblia se explica a sí misma. Vamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 14. Busquen en su Biblia, en el libro de Isaías, el capítulo 14, versículo 12, vamos a leer en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, o lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado de nosotros. Vemos claramente que en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 13, nos dice que cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana. O sea, estrella de la mañana se le llama a Satanás. Porque un lucero es una estrella, y también vemos que él quería levantar su trono junto a las estrellas de Dios. O sea, él quería recibir la adoración de todos los ángeles de Dios, y solamente a Dios deberían de alabar. Porque el libro de Deuteronomio lo deja claro. Solamente servirá al Señor tu Dios y solamente a él honrarás. Entonces vemos que Satanás se le llama estrella, y que a los ángeles también se le llaman estrella en la Biblia. Ahora, si buscamos en Google qué significa la palabra ángel, nos vamos a encontrar un dato muy interesante. Vamos a poner en Google significado de la palabra ángel. Significado. Aquí vamos a ver algo muy interesante, que en la Biblia cuando se dice la palabra ángel se está refiriendo a mensajero de Dios. La palabra ángel se refiere a un espíritu celestial creado por Dios con la función de servir como mensajero intermediario entre Dios y los humanos. O sea, la palabra ángel significa mensajero de Dios. O ministro. En Hebreo capítulo 1, versículo 14, podemos ver que cuando habla de los ángeles, ¿a quién de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y habla de que los ángeles son todos ministradores para el plan de salvación de lo que ha de cesar. O sea, vemos que la palabra ángel significa tanto mensajero de Dios o ministro de Dios, porque nos ministra. Entonces, ahora mismo aquí en la tierra lo que son los ángeles, los mensajeros de Dios, son los ministros de las iglesias, los que predican este mensaje de Dios. Entonces, si Cristo lo tiene en su diestra, significa que Dios sostiene a todos los hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Para confirmar esto con la palabra de Dios, vamos a buscar en la Biblia el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41:10. Miren que nos dice aquí la palabra de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso vimos que los ministros de Dios, los mensajeros de Dios, están sostenidos ¿con qué?
con la diestra del Hijo del Hombre, con la diestra de Cristo Jesús. Por eso en Hebreo capítulo 2, versículo, Hebreo capítulo 2, versículo 18, Hebreo capítulo 2, versículo 18. Miren qué nos dice aquí la palabra de Dios. Por cuanto Cristo, Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para sostener a los que son tentados. Vemos aquí que Dios sostiene a todos sus fieles por la diestra de su justicia, que es Cristo Jesús. Ahí vemos cómo Isaías 28:10 se aplica. Que la Biblia es su propia ¿qué? Intérprete. Vamos también en el mismo libro de Apocalipsis a confirmar todo esto que decimos. Que Cristo sustenta a los ministros que predican el mensaje en toda la época. Vamos a confirmarlo en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer qué nos dice el versículo 20. Mire qué le dice el ángel que le está revelando la visión a Juan aquí. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candelabros. Las 7 estrellas son los ángeles. ¿Cómo vimos? La palabra ángeles significa mensajero o ministro. Entonces vamos a leerlo. El misterio de las 7 estrellas son los ministros de las iglesias. Y los 7 candelabros que viste son las 7 iglesias. O sea, la iglesia en toda la historia. Y los ministros de la iglesia de toda la historia. Cristo es quien nos sustenta por la diestra de su justicia. Aferrémonos a Cristo Jesús, busquemos más de Dios y aferrémonos a Él. Vamos a orar y que esta palabra sea una bendición para cada uno de nosotros. Amante Dios y Padre, te pedimos que por medio de Jesucristo tú siempre nos sustentes, nos des fuerza, que tú perdones todos nuestros pecados, Señor, y que cada persona que escuche este mensaje sea bendecido y que tu gloria, Señor, sea transmitida a ellos y a mí, para que así podamos transmitir tu luz a otra persona que esté en tiniebla y pueda pasar de la tiniebla a tu luz admirable, Señor, a tu reino bendito por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.